misericordia y por su fidelidad. ¿Por qué no le da un aplauso a la presencia de Dios en esta tarde? ¿Por qué no le da un tarde? Gracias, gracias, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria, gloria. La gloria y la honra es para ti. La gloria y la honra es para ti, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Siéntase privilegiado en esta tarde. Siéntase privilegiada, hermano, hermano, en esta tarde. Porque solo Dios sabe de qué le ha guardado para que podamos estar en este lugar. Porque a Él le ha placido en esta tarde que estemos aquí una vez más. Gloria a Dios. Vamos a abrir, hermanos, ahí nuestras Biblias. Gloria a Dios. Ahí en San Juan 4:47. Aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. 4:47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Palabra. ¿Cuántos creen en esta tarde en la palabra del Señor? El hombre creyó a la palabra. Pueden tomar asiento. El Señor ya le dijo: ve, ve, tu hijo vive. El Señor aquí ya estaba haciendo su parte. Pero ahora le tocaba hacer la parte a este hombre, a este noble. Pero la palabra de Dios dice que este hombre creyó la palabra que Jesús le había dado. En esta tarde, por unos minutos, nos vamos a centrar en esta historia, en este relato. Según hemos leído esta historia, podemos ver cómo un hombre se acerca a Jesús, pero no de cualquier manera. Él no se acerca como si nada a Jesús, no. La palabra de Dios es específica. Y la palabra de Dios dice que este hombre se acerca a Jesús a rogarle. Este hombre se acerca a suplicarle. Este hombre no se acerca de cualquier manera. Este hombre se acerca con una angustia dentro de él. Y va y le ruega a Jesús. Ahora bien, tengamos en cuenta que la palabra dice que él no era cualquier hombre, sino que él era un noble del rey. Él era un hombre que le servía al rey. Él era un oficial del rey. Realmente no dice aquí el nombre de este hombre, pero se conoce que él prestaba servicio a Herodes Antipas, al rey de ese pueblo.
Por lo tanto, lo que sabemos de él es lo que dice en Juan 4:51, que él, por lo tanto, debía ser un oficial de alto rango, pues él disponía de siervos. En esos tiempos no cualquiera podía tener siervos, pero aquí en la palabra dice que él tenía siervos. Por lo tanto, él era un hombre muy importante, tanto socialmente como económicamente, ya que podemos decir que este hombre trabajaba de la mano del rey. Seguramente este hombre de alto rango en la corte del rey Herodes, él no estaría acostumbrado a rogar a nadie. Este hombre no estaba acostumbrado a eso, a dar quizás cuestión de lo que él hecho a nadie. Este hombre no estaba acostumbrado a dar explicación a nadie, mucho menos rogarle a nadie. Este hombre, yo me imagino que estaba acostumbrado a ordenar. Yo me imagino que este hombre estaba acostumbrado a dar órdenes, a mandar. Posiblemente por la vida que él tendría, por la posición que él tendría, quizás su corazón estaba llena de soberbia o quizás incluso lleno de orgullo. Pero más sin embargo, algo muy trágico acontece en su vida, y es que su hijo estaba enfermo. Recordemos que era un hombre que sin duda económicamente estaría muy bien, pero sin embargo acudió a Jesús. Y por el contrario que este oficial, Jesús estaba empezando, podamos decir, en su camino como Jesús. Él estaba empezando. Jesús no era más que un carpintero del pueblo de Nazaret. Era así como muchos le conocían hasta entonces a Jesús. Además, Jesús estaba en Caná y este hombre, como dice la palabra, vivía en Capernaum. Poniéndome a ver, investigando un poco, se dice que la distancia de un lugar a otro estaba aproximadamente a unos 35 kilómetros. Y que para ir a Capernaum había que atravesar montañas, había que atravesar colinas y también tenían que descender al mar. Por lo tanto, yo me imagino que el camino que este hombre tuvo que recorrer para ir a rogarle a Jesús no era como quizás hoy las carreteras que tenemos hoy en día. Además, Jesús estaba en Caná y este hombre, como digo, vivía en Capernaum. Pero para este hombre la distancia no era un obstáculo. Su posición no fue un obstáculo para recorrer esos 35 kilómetros. Y yo me imagino cómo este hombre se desesperaba para ir a toda prisa, para rogarle a un carpintero. Él era un noble. Él era alguien importante, nada más ni nada menos que el rey. Usted se imagina por un momento su familia, sus amigos, los que estaban rodeados, el mismo rey, los mismos que estaban al lado de él. Cuando quizás él dijo, no, tengo que ir a Jesús. Usted se imagina por un momento lo que quizás le habrán dicho los demás a este hombre. Pero ¿para qué vas a ir? Si es un simple carpintero de pueblo, nada va a poder hacer. Pero yo me imagino que este hombre había recurrido a todo lo que él pudo, tanto económicamente, pero nada le sirvió. Lo principal que este oficial fue que se guardó el orgullo.
A él no le importó lo que los demás le dijeran. Él tenía una prioridad por encima de todo. Él tenía una necesidad angustiosa. Y ni su posición, ni el protocolo que ellos tendrían ahí en la realeza le iban a impedir acudir a Jesús en ese momento. Este hombre se olvidó de la posición. Ese hombre se olvidó de los protocolos que ellos tendrían. Este hombre, no se olvide, no era cualquiera. Este hombre era un noble. Estaba claro que su forma de actuar iba a causar efectos en la vida de los demás. Pero a él no le importaba el que dirán, con tal de obtener la ayuda que tanto él necesitaba. Él tenía claro a dónde quería llegar. Él tenía claro a quién tenía que rogarle. Y eso es lo que nosotros hoy en día debemos tenerlo claro. Si queremos de verdad ver la ayuda de Jesús, tenemos que ser lo suficientemente humildes para dejar nuestro orgullo y no tener en cuenta lo que digan los demás, lo que diga la gente. Este funcionario del rey nos muestra una fe basada en el milagro que vamos a ver a continuación. Este hombre tenía la esperanza que Jesús realizara un milagro a favor de su hijo que estaba a punto de morir. Pero él quería ver, él estaba creyendo ya, porque el simple hecho de querer ir a Jesús, él ya empezó a creer. Definitivamente los milagros vienen a fortalecer nuestra fe. Pero una fe basada en los milagros es igual a decir que creo porque veo. Pero eso no es lo que Dios desea. Lo que Dios no desea, Dios no quiere, es que nosotros queramos ver para luego creer. No, Dios no trabaja así. Allá en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así es como actúa el Señor. Así es como el Señor quiere actuar en la vida de cada uno de nosotros. Que ahí aun cuando nosotros no veamos físicamente, pero creamos espiritualmente que algo está sucediendo, que algo está ocurriendo. Si hay algo que halagar de este hombre, si hay algo que elogiar de este hombre, primero es su esfuerzo en presentarse delante de Jesús, ya que él se desplazó todos esos kilómetros. Recuerden, esos tiempos no tenían los transportes que ahora tenemos, pero a él no le importó recorrerse todos esos kilómetros. A él no le importó ir un día, incluso 2 días caminando esas carreteras. O quizás este hombre fue a caballo. Yo corría mi imaginación y decía, si este hombre, imagínese, fue en ese tiempo caballos. Pero quizás el caballo se cansó, mi mente volaba. Y yo decía, no le quedaría de otra que irse caminando. Pero este hombre no le importaba. Este hombre no le importó porque él sabía. Él sabía a quién estaba yendo. Él sabía a quién estaba acudiendo. Era, yo me imagino, lo que menos pensaba. Lo que menos él estaba sintiendo, el cansancio,
Porque cuando uno algo le urge, se olvida de todo. Se olvida del cansancio. Se olvida que se ha pasado 1, 2, 3 horas. Se olvida de todo. Este hombre, yo me imagino que por un momento perdió la noción del tiempo. Pero si algo él no perdió, fuera su visión, fue la meta. A Jesús tengo que llegar. A Jesús tengo que ir. A Jesús le tengo que rogar. A Jesús le tengo que suplicar. A Jesús le tengo que implorar. De alguna manera su fe requería esfuerzo y él no estaba dispuesto a que las dificultades fueran un obstáculo para obtener aquello que él anhelaba. Muchas veces las dificultades son grandes, sí. Yo no sé cuál sea su dificultad. Yo no sé cuál sea lo que usted está pasando hoy. Yo no sé si su dificultad es pequeña, si es grande, yo no lo sé. Lo único que sé es que requiere de un esfuerzo y valentía. Y muchas veces no podemos obtener nuestro milagro, no porque el Señor no quiera, sino porque nosotros nos rendimos antes de llegar a la meta. Porque nos acomodamos antes de llegar a Jesús. Porque nos sentamos antes de llegar a la presencia de Dios. Ya sea porque se ha cansado. Ya sea porque quizás usted no ve el cambio. Pero de una u otra manera desiste. Y lo más fácil es dejar todo tirado ahí. Lo más fácil es tirar la toalla. Porque no vemos lo que queremos en ese momento. No nos visualizamos a donde queremos llegar. Y ahí es cuando dejamos todo a medias. Podemos ver que este oficial le ruega al Señor que solucione un problema. Cuando este hombre logra llegar en medio de su cansancio, en medio de su dolor, en medio de sus inquietudes, en medio de saber, ¿será que mi hijo en medio de mi camino ya murió? Pero en medio de todo eso, no le importa. Llega y le ruega al Señor. Le suplica al Señor. Le pide que solucione un problema. Y no cualquier problema, sino un problema de muerte. Un problema de muerte en un joven. Pero no era cualquier joven. No era cualquier muchacho. Se trataba de su propio hijo. Y le pide a este hombre, le pide a Jesús que el Señor descienda y lo sane. Este hombre le ruega y le pide al Señor, usted imagínese el desespero, el ruego cómo sería de este hombre. Porque hermano, yo no me imagino a este hombre teniendo la situación que tenía enfrente. Yo no me imagino a este hombre llegando desanimado. Señor, ¿será que tú puedes? Yo no me lo imagino. Yo me imagino a este hombre gritando desde lejos. Gritando Jesús, Jesús, quisiendo llamar la atención. Yo no lo sé. Esa es mi imaginación. Imagínese usted la desesperación de este padre. Imagínese, hasta este punto no nos habla más de la familia, pero imagínese a su madre cómo quedaría. Imagínese cómo estarían desesperados, viendo agonizar a su hijo. Imagínese por un momento. Oh, pero a mí me llamaba tanto, me llenaba ver a este padre, ver a este hombre como se llenó de valor
Y él no se quedó quieto ahí llorando la muerte de su hijo. Él no se quedó ahí viendo cómo su hijo agonizaba. No. Él se levantó. Este hombre se enfrenta a la misma muerte, pero no le importaba. Y acude al único que le puede dar una solución. Recuerde, la palabra dice que este era el segundo milagro que Dios iba a hacer. El primero fue que convirtió el agua en vino. Este era el segundo milagro que Dios estaba a punto de hacer ver a todo el mundo. Yo por un momento me imaginaba a toda la gente que le rodeaba a Jesús, esperando ver el milagro que este hombre le pidió. Esperando ver, yo me imagino, bueno, pues ya vino este hombre a pedirle que descienda a su casa porque su hijo se estaba muriendo. Yo me imagino a la gente mirando cuál va a ser el siguiente paso de Jesús. Yo quizás me imagino desesperados por mirar aquello que Dios iba a hacer. Quizás querían ver lo que Jesús era capaz de hacer. O quizás otros querían burlarse, viendo que quizás Jesús no iba a hacer nada. Cuando el oficial le solicitó que fuera a su casa a sanar a su hijo, Jesús realizó una declaración fuerte. Palabras que quizás ninguno de los que estaban ahí se esperaba. En el versículo 48 dice: entonces Jesús le dijo: si no vierais señales y prodigios, ¿no creeréis? Usted imagínese, este hombre ya le había dicho que su hijo se estaba muriendo. Este hombre ya le rogó, ya le explicó, ya le habrá suplicado al maestro. Y el Señor le dice esto: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? La petición que este hombre le estaba haciendo era urgente. Se trataba de una urgencia. Era algo que no se podía esperar. Se trataba de vida o muerte. Era una urgencia que apreciaba. Era una urgencia. El estado del hijo no era buena. Mas sin embargo, Jesús ni siquiera le dice no ni sí. Jesús comenzó a tratar la fe de este hombre. Jesús empezó a tratar con él. No trató con el hijo que se estaba muriendo. El que tenía el problema era el hijo. Pero el Señor se olvidó, yo me imagino. El Señor dijo: está bien, aquí es tu hijo. Pero ahora dime tú. Ahora dime tú. No lo ves, pero puedes creer. Tú no lo ves en esta hora, pero puedes creer en esta hora. Puedes creer en esta hora. ¿Qué es aquello que tú le vives rogando a Dios? ¿Qué es aquello que tú vienes anhelando? ¿Qué es aquello que vienes suplicando? ¿Qué es aquello que no te deja vivir porque no estás viendo? Pero en esta tarde te pregunto, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? Gloria a Dios. La razón de su queja fue porque lo único que parecía interesarle a este noble por un momento era verle hacer
algo extraordinario de parte de Dios. Pero el Señor le contrariaba. Al Señor no le agradaba nada ser considerado simplemente obrador de milagros. Él no quería que le conozcan solo por eso. Él no quería que este hombre se quede solo con eso. El caso de este angustiado padre es muy común también en nuestros días. Así que Jesús aprovechó esta ocasión para enseñarle a este hombre. Y sé que en esta tarde también nos va a enseñar a nosotros. Y nos va a recordar a nosotros un principal fundamento en el Señor. La verdadera fe debe apoyarse en su palabra, sin tener la necesidad de ver señales o milagros. Si su palabra dice, lo creemos. Si su palabra lo dice, aunque no lo veo, lo creo. Me aferro a esa promesa por fe. Y eso es lo que el Señor nos quiere recordar en esta tarde. Eso el Señor nos quiere recordar. Quizás no estamos viendo. Quizás llevamos yo no sé cuánto tiempo. Pero el Señor está obrando. Ahí cuando no estamos viendo. Ahí cuando parece que nada está sucediendo. Al contrario, hay alguien que está agonizando. Al contrario, hay alguien que está muriendo. Pero en esta tarde yo le vengo a decir en el nombre de Jesús, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios en aquello que tú tanto anhelas. Gloria a Dios. ¿Por qué no le da una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Él es Dios. Él es Dios. Y Él sabe lo que necesitamos. Y Él sabe lo que anhelamos. Y Él sabe lo que nos conviene. Él sabe cuándo darnos aquello que queremos. Hay veces que Él obra en el acto, como milagros que podemos ver en su palabra. Como Él levantó a paralíticos, en el acto lo hizo. Pero hay otras veces que el Señor no actúa en el momento. Hay otras veces que va de un proceso, que lleva un proceso. Hay otras veces que va todo poco a poco. ¿Y sabe por qué Él actúa de esa manera? Es porque Él quiere ver nuestra fe. Él quiere probar nuestra fe. Él quiere ver que nuestra fe vaya de aumento en aumento. Esta historia me hacía pensar que Dios pone a prueba nuestra fe. Que Dios quiere ver cómo nosotros vamos a actuar ahí cuando pensamos. Porque pensamos simplemente. Porque en esta tarde usted tiene que creer que el Señor está obrando. Pero cuando nosotros pensamos que el Señor no está haciendo nada, el Señor ahí nos quiere probar. Ahí nos quiere ver. A ver cómo vas a continuar. A ver cómo vas a seguir. A mí esto me trasladaba por un momento a mi vida misma. Por la gracia de Dios llevo sirviéndole a Dios 9 años.
Cuando yo entré a los caminos de Dios, yo hice un pacto con Él porque Él es un Dios de pactos. Y ha habido momentos de desánimo en mi vida porque cuando yo entré, yo le pedí algo a Dios. Y quizás hoy en lo natural aún no lo veo. Pero hoy el Señor me recordaba con esto, que ahí cuando mis ojos no ven, ahí cuando quizás mis manos no palpan, Dios está obrando. Porque Dios va a cumplir las promesas que ha dejado ya establecidas en su palabra. En medio de la angustia de este noble, el Señor le dice, desciende. Este noble le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él creía que Jesús tenía que ir con él y entrar en su casa, poner las manos sobre su hijo, orar, y quizás él pensaba que iba a ver la sanidad. Sin embargo, él no se esperaba lo que Dios le iba a decir. Él no se esperaba que su fe estaría a punto de ser probada. Y si aprobaba este hombre, iba a pasar al siguiente nivel. Pero en todo este proceso, el Señor le iba a mostrar el camino a seguir. Así como el Señor nos está mostrando a nosotros el camino. Él nunca le iba a dejar solo a este hombre y Él nunca nos va a dejar solos a nosotros. Él tiene un propósito. Él ya tenía la respuesta. El Señor ya tenía la respuesta. El Señor ya sabía lo que iba a hacer. El Señor ya sabía, y cuando el Señor puso la mirada en usted, el Señor ya sabía lo que iba a hacer en usted. El Señor ya sabía aquello que usted anhelaba. Pero ahora el Señor quiere saber si usted cree. Usted cree, aun cuando no hay respuesta. Jesús le dijo al oficial, ve, tu hijo vive. Tremendo. Ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Pero el Señor, él quizás en ese momento no entendió. Y quizás en ese momento vino una angustia. Yo no lo sé lo que se le pasó a este hombre. Pero lo que él quizás no se dio cuenta cuando él dijo, ve, tu hijo vive, es que el Señor ya soltó la palabra. Es que el Señor ya soltó la palabra. No hacía falta de que el Señor vaya a ese lugar. Este hombre quizás no se daba cuenta de lo tremendo que el Señor soltó por su boca. Ve, tu hijo vive. Él no se esperaba eso, pero solo le quedaba creer. Solo le quedaba creer. Él no iba con lo que quizás esperaba, pero ya estaba hecho. El Señor soltó la palabra. El Señor soltó la palabra. Y así como soltó la palabra con este hombre, el Señor en esta tarde también está soltando la palabra. Y te está diciendo, ve, 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 vive en el nombre de Jesús. El Señor en esto, quizás el enemigo quiso hacerle pensar eso, que ya no había solución a su problema. Ya no había solución a aquello que usted anhela. Que aquello lo que el Señor un día le dijo no se iba a cumplir. Pero el Señor en esta tarde te está diciendo, ve,
tu hijo vive. El Señor es Dios de nuevas oportunidades. El Señor es un Dios de respuestas nuevas y de milagros nuevos, que son las bendiciones que usted y yo vamos a alcanzar. Ahora tenemos que reconocer, como este hombre reconoció que necesitaba de Jesús. Ahora quizás para nosotros no nos apremia una muerte física. Quizás ese, gracias a Dios, hoy en día no es nuestro caso. Pero sí, quizás la muerte espiritual. Sí, quizás la muerte que de una u otra manera ha penetrado a áreas de nuestras vidas, ya sean conscientes o inconscientemente. Quizás de una u otra manera lo has dejado entrar y hoy te encuentras como este niño, este joven agonizando. Yo no sé cómo te encuentras en esta tarde. Yo no sé cómo estás en esta tarde. Pero lo que sí sé es que el Señor en esta tarde te dice, Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. En esta tarde, el Señor está soltando la palabra. Al que cree, todo. El Señor no dice esto sí, esto no, no. El Señor dice al que cree, todo le es posible. Yo no sé si tú estás creyendo en esta tarde, pero el Señor en esta hora te dice, levántate y ve, porque tu ministerio aún no ha muerto. Levántate y ve, porque tus sueños aún no se han acabado. Levántate y ve, tu hogar aún no está muerto. Levántate y ve, porque tu hijo vive. Levántate y ve, porque tú vives. Tú vives. Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza. Yo no sé usted si le tiene que darle un golpe al que está a su lado. Yo no sé usted si se tiene que pellizcar usted mismo para que nos demos cuenta de que nosotros aún estamos vivos y que aún hay esperanza en nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé lo que tengamos que hacer. Yo no sé lo que usted tiene que hacer, pero usted está vivo. Usted está vivo. Yo estoy vivo y por lo tanto aún hay esperanza. Y por lo tanto, esas promesas que Dios ya dejó escritas aquí, aún usted las puede alcanzar. Aún usted las puede alcanzar. Después de las palabras inesperadas de Jesús hacia este hombre solo tenía dos opciones. Era dar por terminado todo en ese momento, ya que Jesús físicamente no quiso ir con él, o él creer en lo que Dios le dijo. Eran esas dos opciones. Él no tenía más. Él no tenía dónde elegir. Y en eso estaba en juego la vida de su hijo. En esta tarde nosotros también tenemos esas dos opciones. Nosotros no le podemos ver físicamente a Dios,
pero sí le podemos sentir. O quizás aquello que usted tanto anhela no está aquí cerca, pero para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. El Señor ya ha dado la palabra. El Señor ya te está diciendo: ve, créelo tú. Así como primero le empezó a preguntar a este hombre: ¿cuál es tu fe? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Solo porque quieres ver? ¿Solo porque quieres la sanación de tu hijo? ¿O por qué? El Señor en esta tarde quiere medir nuestra fe. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Solo ver quizás aquello que tanto anhelamos y luego me olvido del Señor? El Señor tampoco trabaja así. Y Él conoce nuestros corazones. Pero el Señor te dice: ve, levántate y crea esta palabra. A mí no. A esta mujer, yo que no soy nadie, a mí no. Es la palabra de Dios. Y el Señor te viene a decir en esta tarde: ¿crees? 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 Al que cree, todo le es posible. Todo. Póngase de pie en esta tarde. Esto no fue algo fácil. No fue fácil para este noble tener que regresar creyendo que Jesús había cumplido su palabra. Tuvo que haber sido un verdadero desafío para este hombre durante el recorrido de vuelta a su casa. Durante ese largo viaje tuvo que haber sido un desafío grande, porque el Señor le dijo: ¿crees? Tu hijo vive, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Imagínese el camino que tuvo que recorrer para volver a su casa. El desafío tan grande que tenía este hombre hasta llegar y poder tocar a su hijo y ver realmente que su hijo no había muerto. Pero este hombre creyó. Fácil no le fue, le puedo asegurar. El proceso fácil no le habrá sido. Él habrá ido angustiado. Él habrá ido ahí diciendo: ¿será quizás? Bueno, pero también yo me imagino al Señor mandándole una y otra vez esa palabra. Te dije yo, no te dijo cualquiera. Te dije: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive, porque el Señor nunca nos va a dejar solos. El Señor siempre va a estar ahí para recordarnos. Yo lo dije, y si Él dijo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, es así. Este hombre fue con esa angustia, pero a la misma vez con una seguridad de lo que Dios ya le había dicho. Dios sabía lo que iba a acontecer. Sabía que este hombre se iba a aferrar de esas palabras, porque de lo contrario Dios hubiese actuado de otra manera. Porque Dios nunca deja medias nada. Él nunca deja a mitad del camino a nadie. Él siempre nos quiere llevar hasta el final, hasta aquello que nosotros anhelamos. Así que en esta tarde, yo no sé si quizás el enemigo ha querido por algún momento hacer que su fe mengue. Ha querido por un momento hacerle olvidar de aquel pacto, aquellas promesas en las que un día usted se aferró. Y quizás con el pasar del tiempo, poco a poco, eso ha ido menguando. Pero en esta tarde el Señor nos vuelve a recordar. En esta tarde el Señor nos vuelve a decir. Esta tarde el Señor ha vuelto a soltar una vez más por su misericordia su palabra. Y te dice en esta tarde: levántate, porque no todo está acabado. Levántate, porque este es el principio. Levántate y empieza a ver de otra manera. Así como él no fue a ese lugar, pero el Señor obró
De esa manera Dios quiere obrar en nuestras vidas. De esa manera el Señor quiere darnos aquello que tanto anhelamos. Yo no sé si tú crees en esta tarde, pero el Señor, yo creo y yo sé que el Señor está en este lugar. Y así como este noble, como este hombre fue a rogarle para que acudiera, así como él se olvidó del orgullo, de lo que diga la gente, no importa. Yo sé lo que yo necesito, yo sé lo que yo anhelo, yo sé. Usted sabe que es aquello que usted tanto anhela. Pues en esta tarde el Señor está en este lugar. El altar está abierto, el Señor está aquí. Así como este hombre corrió, así como este hombre fue a rogarle, sin importarle la posición que él tenía, sin importarle lo que él era. No le importó, porque él sabía quién estaba por delante de él. Él sabía que no era cualquiera. Él sabía que era Jesús el que podía cambiar su vida. El Señor está aquí y el altar está abierto. Haga ese paso de fe. Al que cree, todo es posible. Este hombre no se quedó desde su casa, no. Este hombre no se quedó, fue y se quedó quieto, no. Este hombre corrió.